Hola, hoy les voy a explicar cómo realicé este sistema para medir temperatura y humedad usando una SP32 y un sensor de temperatura DHT11. En TikTok realicé un video junto a Dubier donde explicamos un poco cómo se realizó esta parte circuital y él explicó un poco de cómo realizó la interfaz para llevar todos estos datos al servidor. Pero la idea de este video es explicarles de manera más detallada qué tiene el código, porque hubo partes del código que yo no mencioné porque en sí no hacen parte del sistema para medir la temperatura, pero son detalles muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de realizar un sistema embebido, digamos en este caso, pues esta medición de temperatura, la cual fue llevada por medio de un protocolo HTTP a un servidor. En primer lugar, las librerías que importé las estoy usando para generar tiempos muertos o retardos para el sensor, también para realizar esa petición y llevar al servidor los datos, entre otros como para declaración de los pines y el timer, que es muy importante, que lo estoy usando para encender y apagar un LED, el cual me indique que mi sistema está en correcto funcionamiento. Inicialmente yo genero un tiempo de retardo de 2 segundos porque como estamos hablando de una programación que va hacia el hardware, no es lo mismo que software, y digamos que si yo no le pongo este tiempo de retardo, puede ocurrir que luego me toque otra vez flashear mi SP, pues porque él no maneja esas mismas velocidades que vamos a ver en software, entonces me gusta primero generar ese tiempo de retardo corto. Siguiente a esto, yo declaro dos variables que son mi usuario de la red Wi-Fi a la que me voy a conectar y su contraseña. Y adicionalmente incluyo la URL del servidor al cual pues yo voy a dirigir esos datos. En el código ustedes van a ver que hay un LED que está programado en el pin 2. Ese LED es este azul que ustedes ven acá que se enciende y apaga cada cierto tiempo. En sí eso no hace parte del sistema, es decir, si yo quito esa parte de mi código, todo lo relacionado a ese LED, en sí el sistema va a seguir funcionando. Pero ¿por qué se incluye? Porque es muy importante yo tener un indicador visual que me diga que mi sistema o que mi SP o microcontrolador sí está ejecutando algún código. No quiere decir que se esté realizando la medición de temperatura correctamente. No, pero sí me está indicando que al menos existe una ejecución en mi código para yo saber que de pronto no hay problemas de conexión o que de pronto la SP por alguna razón se dañó, se quemó, sino que sí hay un código que se está llevando a cabo, algún proceso que no sabemos cuál es, pero sabemos que el ASP pues está corriendo algún proceso. Para que esta parte del código no interrumpa todo el proceso de la toma de datos de temperatura, se hace dentro de una interrupción por medio de un timer cero que cada 200 milisegundos está cambiando el estado del LED a encendido o a apagado. Es muy importante usar interrupciones porque sabemos que los microcontroladores usan una lógica secuencial, es decir, yo hago un código y él sigue paso a paso, línea por línea, cada parte de este proceso. Entonces, eso significa que si yo tengo más procesos, es mucho más tiempo el que se va a demorar. Entonces, si yo dejo esto por fuera de esta interrupción, él va a tomar más tiempo y va a interrumpir como la toma de datos. Por eso se usan las interrupciones, porque las interrupciones no se llaman, yo no las tengo que llamar en mi código, ellas simplemente se ejecutan cada cierto tiempo sin interrumpir mis otras actividades, digamos en este caso la toma de la temperatura. Ahora, para la parte de conexión Wi-Fi, nosotros podemos conectarnos de diferentes maneras a Wi-Fi, ya sea creando un punto de acceso o a redes existentes, que es como lo estamos haciendo, por medio de STA o Station, también conocido pues como estación en español. Y es muy importante, digamos que para una primera depuración en pantalla ver si esa conexión se está llevando a cabo correctamente. Entonces en el código por eso se ve que si se establece la conexión aparece como red Wi-Fi establecida, o si no se establece como que aparece procesando, como tratando de conectarse a esa red Wi-Fi. Algo muy importante que se podría hacer y añadir es añadir un LED de, por ejemplo, de color verde, que nos indique que cuando la conexión Wi-Fi se lleva a cabo correctamente se encienda, y si no, pues que nunca se encienda. ¿Por qué es importante esto? Porque es que yo ahora lo tengo conectado a mi computador, muy fácil, yo puedo hacer la depuración, pero imagínense que la idea es llevar este sistema al mundo real, a algún lugar que vamos a implementarlo en la industria. Yo ya no voy a tener un computador ahí todo el tiempo alimentando, entonces yo ya tengo que tener una fuente de alimentación y yo no voy a poder ver por medio de una consola lo que está ocurriendo en mi código. Es por esto que nosotros usamos mucho estos LEDs indicadores que nos ayudan a guiarnos y a entender internamente qué está ocurriendo, porque no todo el tiempo vamos a tener
esta consola imprimiendo valores. Y finalmente llegamos a nuestro bucle, nuestro while true, que es donde se ejecuta el código, lo que realmente el microcontrolador está haciendo, el proceso. Y en primer lugar vemos cómo él toma esos datos de temperatura y humedad, porque este sensor también mide humedad, y cada 2 segundos vamos a ver cómo los muestra en la pantalla de la consola. Adicionalmente, el valor de la temperatura se envía a otra función donde realizamos el proceso para llevarlo a nuestro servidor. Entonces, en esta parte del código nosotros almacenamos por medio de un formato JSON el nombre de nuestro dispositivo y el dato de la temperatura. El nombre del dispositivo es algo que podemos cambiar. En este caso le pusimos SP32 y el sensor asociado, pues para entender un poco de qué se trata el sistema. Y el segundo dato es de la temperatura. El formato JSON se emplea para evitar ruido o interferencia de otros datos que no se encuentran en este formato. Entonces así evitamos errores, información que se filtre, ya que solo vamos a enviar información y el programa, nuestro servidor, solo va a recibir información que se encuentre en este formato JSON, que es ampliamente utilizado. En este punto nosotros le hacemos una petición a nuestro servidor por medio de la URL y la información, y pues ya enviamos esta información y él nos responde. Por medio de la consola tenemos una parte que nos dice que nos responde el servidor, si recibió esta información o no. Y la última cuestión que es muy importante es el manejo de errores por medio del except. Hay algo que hay que entender, y es que esto es hardware, esto no es software. Entonces, imagínense que no puede suceder que mi microcontrolador simplemente se detenga y deje de realizar el proceso. Imagínense que tenemos un helicóptero, le estamos haciendo un control PID y resulta que hubo un error y las hélices se detienen en el aire. O sea, ¿qué puede pasar ahí? Un accidente, algo muy grave. Eso no puede ocurrir, siempre debe existir un manejo de error dentro de los sistemas embebidos. ¿Qué manejos de errores tenemos en este caso? Si la conexión Wi-Fi no se lleva a cabo correctamente, que mi SP no se detenga, sino que simplemente yo tenga un mensaje que me diga, hey, conexión Wi-Fi no se llevó a cabo, pero que todo en el código siga corriendo, que este LED azul que ustedes están viendo ahí nunca se detenga. Otro manejo de error es en el envío de la información. Si los datos no se enviaron, ya toca revisar qué fue lo que ocurrió, pero que no ocurra que simplemente el sensor deje de tomar temperatura porque la SP dejó de correr el código. Eso no puede pasar, pues, porque es muy problemático. Entonces siempre usen ese manejo de errores, siempre imaginen cualquier error que pueda ocurrir y siempre agréguenlo para evitarlo. Por ejemplo, otro manejo de error es que si el sensor por alguna razón se llega a desconectar, que mi SP siga corriendo y ejecutando el código e intentando medir la temperatura cada 2 segundos. Aunque no sea capaz de medir esa temperatura, que en pantalla aparezca que no ha sido capaz de detectar el sensor, y podemos incluir una pantalla OLED que nos indique que no ha podido detectar el sensor, o nuevamente otro indicador LED. Al igualmente, si nosotros volvemos a conectar el sensor, la idea es que el sistema siga funcionando, y así es como se hace este monitoreo de temperatura. Espero que les haya gustado el video. Más que venir a explicarles solo un código, es también muchas situaciones que pueden ocurrir debido al manejo del hardware y cómo tomar en cuenta todo esto para poder fusionarlo. Así que espero que les haya gustado el video, espero vernos en una próxima ocasión con más proyectos de este tipo. Quería darles todos estos tips, ya que son cosas que nos diferencian a nosotros como electrónicos. Y si tienen alguna pregunta, no olviden dejármela en los comentarios o escribirme en TikTok o en Instagram.